Buenas, bienvenidas a un nuevo video. En esta oportunidad, chicos, vamos a estar estudiando las reglas para asignar el número de oxidación, como dice el título, y son varias y vamos a estar viendo. Esto es importante aprenderlo bien para después poder ir al siguiente paso, que sería balancear ecuaciones en el método redox, ¿sí? Usando justamente estos conocimientos en las ecuaciones que son ácidas y básicas, ¿sí? Pero primeramente vamos a estar trabajando con esto entonces. La primera regla es: todos los elementos en estado natural o no combinados tienen número de oxidación igual a 0. Como podemos ver, acá hay elementos como el sodio y el azufre que están solos, sin combinar, solamente está su elemento, su símbolo, ¿sí? Pero acá el cloro y el hidrógeno tienen un subíndice 2. Ese subíndice no quiere decir que estén combinados, solamente que hay elementos de la tabla periódica, como ya vimos en los primeros videos, que están formados por dos átomos, pero como son del mismo elemento, es en su estado natural, no están combinados, así que por eso yo ya les coloqué el numerito 0, que corresponde al estado de oxidación para estos ejemplos que tenemos acá. Siempre el número de oxidación se coloca sobre el elemento o el compuesto que yo estoy trabajando. Vamos a la segunda regla, que dice: todos los elementos del grupo 1 alcalinos, que son el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, tienen número de oxidación más 1. Como podemos ver, acá tenemos el óxido de sodio, el óxido de cesio, y esta es una sal ternaria neutra, que es el sulfito de potasio. Todos estos compuestos ya los estuvimos viendo en los primeros videos. Si ustedes tienen duda con esto, pueden mirarlos y después volver a esto. Pero si solamente ya están en este tema y no presentan dudas de los otros temas, igual esto es para aprender a asignar las reglas. Bueno, entonces, como vemos acá, están los elementos que están mencionados. Tenemos el sodio, así que vamos a escribir sobre el elemento más 1, porque justamente está en el grupo 1, está señalado acá, más 1. Tenemos el cesio, que también está en el grupo 1, sería más 1. Y tenemos el potasio, que está en el grupo 1, así que más 1. Después de eso, ya no tenemos otro elemento que esté ahí en el grupo 1, tenemos oxígeno, azufre. Esos otros elementos los vamos a ir viendo en las otras reglas que están más abajo, y vamos a ir completando de esa manera después de leerlas. Bueno, la siguiente regla, chicos: todos los elementos del grupo 2A, que son los alcalinos tercios, si ustedes tienen su tabla lo van a poder ver. Yo acá lo señalé para que quede todo más claro, que son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, tienen en su compuesto número de oxidación más 2. Como vemos de nuevo, acá tenemos una sal binaria del bario, sí, que sería el cloruro de bario. Esta es una sal neutra binaria. Y tenemos el óxido de berilio. Pero tengo lo que, si ustedes no saben los nombres, importa, pero para hacer este tipo de ejercicios, con que ustedes conozcan el símbolo de los elementos y la tabla, la manejen bien, lo podrán hacer sin ningún problema. Tenemos el símbolo del bario, si vemos acá es uno de los que está señalado, entonces sobre el símbolo va más 2. Ese sería su número de oxidación, con ese número está trabajando. Y tenemos el berilio también, más 2. En los otros casos tenemos el cloro y el oxígeno, que no está en esta regla, no corresponde. Eso lo vamos a completar más tarde cuando sigamos leyendo. Vamos a la otra. El hidrógeno en sus compuestos tiene número de oxidación más 1, excepto en los hidruros metálicos, que son los compuestos donde justamente el hidrógeno está unido a un metal, y en esos casos tiene número de oxidación menos 1 el hidrógeno. Y acá tenemos dos ejemplos para trabajar. Tenemos el caso del agua, sí, que todos conocemos, que es H2O, la fórmula, ¿sí? Y el hidruro de hierro acá con valencia 3, ¿sí? Que sería el hidruro férrico. Justamente si ustedes miran en la tabla, acá iría más 1, porque es, como dice, casi siempre el hidrógeno tiene más 1, excepto los hidruros metálicos. Por eso a propósito puse este ejemplo, porque el hierro es un metal y está unido al hidrógeno, entonces es un hidruro metálico. Entonces acá sería menos 1. Siempre que ustedes vean, está el hidrógeno, está unido a metal, bueno, es menos 1. Si no es ese caso, en cualquiera de los otros casos es más 1 siempre. Los otros ejemplos los vamos a seguir analizando después. El oxígeno en sus compuestos tiene número de oxidación menos 2, excepto en los peróxidos, cuyo número de oxidación en ellos es menos 1. Con respecto a esta regla, chicos, fíjense que hay un montón de casos donde yo puse el oxígeno, ¿sí? Y
también acá hablaba del hidrógeno, así que el oxígeno en sus compuestos tiene número de oxidación -2, en la mayoría, excepto en los peróxidos, dice, ¿sí? Que es justamente cuando la fórmula yo tengo el elemento y O2, ¿sí? Pero el otro compañerito también tiene que estar, ¿sí? Este es el más conocido, que es el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Generalmente en todas las ecuaciones está presente en medio básico, cuando son estas, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Generalmente los otros peróxidos no están mucho, así que no se preocupen. Solamente cuando vean esta fórmula, entonces es -1 en el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. En el resto siempre es -2. Como vemos acá, -2, ¿sí? -2. En todos los casos que tengo oxígeno voy a ir poniendo -2, -2. Acá también tenemos oxígeno, -2, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a completar, puse este otro ejemplo para que vean, el hidrógeno en sus compuestos tiene número de oxidación +1, excepto cuando está unido a un metal. Acá el yodo no es metal, o sea que acá también va +1, ¿sí? Yo fui haciendo distintos ejemplos y bueno, espero que se vaya aclarando y de todas formas después preguntan sus dudas. Vamos a la siguiente regla. Los elementos del grupo 7A, que son los halógenos, que son el flúor, el cloro, bromo, yodo y el astato, en sus compuestos binarios, que son las sales binarias o los hidruros no metálicos, tienen número de oxidación -1. Aclaro acá porque también los halógenos forman los óxidos ácidos y en esos óxidos no llevan esa carga, ¿sí? No llevan carga -1, pero lo vamos a estar viendo en otros ejemplos. Entonces, en este caso, si vemos acá está el halógeno cloro, está en un compuesto binario que es una sal binaria, sería -1. Acá lo mismo, también es una sal binaria, sería -1. Acá el yodo también es una sal binaria, -1, ¿sí? Podemos ver otro ejemplo más, que sería este que ya lo vimos hoy, en el hidruro no metálico, como dice acá, el hidrógeno +1 y el yodo -1, como leímos en esta última regla. Como ustedes ven, van quedando algunos sin poner. Acá, por ejemplo, nos olvidamos de colocar el del hidrógeno +1, porque el oxígeno no sería parte de la regla que dice hidruro metálico, así que es +1. Bueno, vamos a seguir viendo los otros ejemplos y después vamos a completar lo que están vacíos, es porque nos falta leer alguna regla todavía. El azufre como sulfuro, que un sulfuro es la combinación del azufre con un elemento químico que puede ser un metal, un no metal, ¿sí? O un radical, tiene número de oxidación -2. Por ejemplo, acá que tenemos el sodio con el azufre y acá, por ejemplo, el azufre con el oro. Acá sería el sulfuro de sodio, acá sería el sulfuro áurico, ¿sí? Esto puse a propósito acá que se vea H12CO4, este es el ácido sulfúrico, ¿sí? Muchas veces después confunden cuando hay una sal, el SO4, que es sulfuro, pero en realidad cuando ya tiene oxígeno ya son los sulfatos, hiposulfito, sulfito, sulfato, ¿sí? Entonces, sulfuro sería solamente cuando está unido a un elemento o a un radical, y en estos casos actúa con el número o trabaja con el número de oxidación -2. Entonces acá sería -2 para el azufre y +1 habíamos visto ya en la primera regla, el sodio está en el grupo 1, entonces +1. Acá sería -2 para el azufre de nuevo porque está unido a un elemento, está actuando como sulfuro, y el oro vamos a ver después con la última regla que nos va a ir faltando. La siguiente regla dice, la suma de todas las cargas de los números de oxidación deberá ser igual a 0. Bueno, vamos a colocar las que nos faltaban. El oxígeno ya leímos que siempre es -2. Esto no es un peróxido, así que es -2. El hidrógeno siempre es +1, así que en este caso +1. Acá, por ejemplo, el oxígeno de nuevo -2. Siempre que yo vea oxígeno, casi siempre es -2. Y el hidrógeno +1. Y acá vamos a utilizar esta regla que dice la suma de todas las cargas de los números de oxidación en una molécula neutra, ¿sí? Es igual a 0.
¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño cálculo que con esto vamos a completar los números que nosotros no conocemos o que no están presentes en las reglas, ¿sí? Para esos elementos que quedaron vacíos, vamos a hacer este cálculo y lo vamos a poder completar. Por ejemplo, acá, chicos, vamos al primer ejemplo. Para hacer la carga y para sacar el número que nos está faltando, que sería acá el azufre, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que cada subíndice, se llaman estos numeritos que están como debajo, ¿sí? Cada subíndice multiplica el número que tiene arriba, ¿sí? Ese elemento. Por ejemplo, acá este 4 multiplica este 2, ¿sí? 4 por 2, 8 negativo, ¿sí? Y lo que yo trato de hacer es equilibrar las cargas positivas y negativas. O sea, tiene que haber la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Entonces, como ustedes saben de matemáticas, si hay el mismo número con carga positiva y negativa, la suma me va a dar 0, ¿sí? Si yo hago 4 por 2, 8, pero 8 negativo. 2 por 1, 2 positivo. Para yo igualar al 8 negativo, tengo que completar 8 positivo. ¿Con qué número podría completar yo acá? Yo tengo que tener en cuenta que el azufre tiene 2, 4 y 6. Valencias 2, 4 y 6. Justamente, si yo ya tengo dos cargas positivas, ¿qué número me falta para poder completar 8? 2 más ¿cuánto me va a dar 8? Como acá vemos no tiene ningún subíndice, es que hay un numerito 1, ¿sí? La única forma de que yo complete la carga 8 positiva es que acá el azufre esté trabajando con carga más 6. Entonces 6 por 1, 6, 2 por 1, 2 positivo, 6 positivo más 2 positivo sería 8 positivo, y 4 por 2, 8 negativo. Entonces ahí viene lo de esta regla que dice que la suma de las cargas de los números de oxidación da 0, porque de esta parte va a ser 8 positivo más 8 negativo que me queda en esta parte, porque 4 por 2, 8 negativo, me va a dar 0. Si ustedes lo comprueban en la calculadora, lo van a ver. 8 positivo más 8 negativo me da 0. Entonces acá, a su vez, yo averigüé que el azufre está trabajando con carga más 6, ¿sí? Entonces así vamos a ir haciendo para verificar si hicimos bien. Siempre la suma me tiene que dar 0. Por ejemplo, acá. 1 por 2, 2 negativo. 2 por 1, 2 positivo. 2 positivo más 2 negativo me queda 0. 3 por 2 son 6 negativos, ¿sí? Porque tiene un menos acá. Entonces, ¿por qué número tengo que multiplicar para llegar a 6 positivo? Solamente si yo multiplico por 3 positivos, ¿sí? 2 por 3, 6 positivos. 6 positivo y 6 negativo me queda 0, ¿sí? Y de esa manera ya averiguamos acá la carga del oro que también nos faltaba. Vamos a hacer lo mismo con este. 3 por 2, 6 negativo. 1 por 1 acá, 1 positivo. ¿Cuánto me faltaría para llegar a 6 positivo? Solamente si el nitrógeno tiene carga más 5, ¿sí? Entonces más 5 más 1, porque acá el nitrógeno tampoco no tiene nada. Cuando no tiene ningún subíndice no hace falta multiplicarlo porque es porque hay un 1 y en realidad siempre me va a dar el mismo número. 1 por 1, 1. 1 por 5, 5. Cuando no tiene subíndice distinto de 1, generalmente yo ya lo puedo sumar y ya va a estar bien. Si tiene numeritos debajo, ahí recién lo tengo que multiplicar. Entonces 5 más 1, 6 positivo. 3 por 2, negativo, son 6 negativo y ahí me queda, ¿sí? Y bueno, vamos a completar los otros que teníamos del otro lado que nos faltaba la carga, porque la última ya explica que todos los radicales conservan sus números de oxidación en las ecuaciones químicas. Acá le voy a mostrar con este radical, pero primero vamos a hacer los otros ejemplos que nos faltaban. Bueno, chicos, por ejemplo acá. Bueno, estos todos ya están en 0. Comprobamos acá. No hay nada, es un 1. 1 por 2, 2 negativo. 2 por 1, 2 positivo. 2 positivo y 2 negativo nos queda 0. Lo mismo es este ejemplo porque es lo mismo. Acá, por ejemplo, nos faltaba calcular qué valencia tiene el azufre. Entonces multiplicamos 3 por 2, 6 negativo. 2 por 1, 2 positivo. Yo tengo que llegar a 6 positivo. Acá no tengo ni un subíndice, sería que hay un 1, ¿sí? ¿Cuánto me estaría faltando para llegar a 6? Ya tengo 2. Si yo pongo más 4, porque el azufre, recuerden que puede tener 2, 4 y 6. 4 y 2 por 1, 2. Sería 4 más 2 son 6 positivo y 6 negativo me queda 0, ¿sí? Esto es un poco de práctica, no es difícil, lo van a ir entendiendo, solamente paciencia. Vemos acá el cloro.
que está cumpliendo la regla, la última regla que habíamos leído de este lado acá. Los halógenos en los compuestos binarios, que son las sales binarias, es menos 1. Acá nos faltó poner. Entonces, 2 por 1 o 1 por 2 negativo, lo mismo, 2 negativo, y 2 positivo nos queda la carga 0. 2 positivo y 2 negativo nos quedan 0. Esto es lo que yo les decía. Acá hay un 1, en realidad no hace falta multiplicar cuando es 1. Cuando es distinto de 1, recién multiplico los subíndices. 2 por 1, 2 positivo, y 2 por 1, 2 negativo, nos queda 0. Acá en el ejemplo del agua es lo mismo, no hay nada. Lo ponemos para que ustedes vean que está bien. 1 por 2, 2 negativo, 2 por 1, 2 positivo, nos queda 0, porque 2 positivo y 2 negativo es 0. Acá nos faltaba para el hierro. 3 por 1, 3 negativo. El hierro no tiene ningún subíndice, o sea que acá hay un 1. ¿Qué número nos pondríamos acá para poder equilibrar? Si ya tengo 3 cargas negativas, tiene que haber 3 cargas positivas para que me quede 0, entonces más 3, ¿sí? 3 por 1, 3 positivo, y 3 por 1, 3 negativo, 3 positivo y 3 negativo, nos quedaría 0. Acá ya estaría hecho con lo que hicimos hoy, más 1 y menos 1 es igual a 0. 2 por 1 positivo, 2 positivo, 2 por 1 negativo, 2 negativo, 2 positivo y 2 negativo serían 0. Cuando yo digo 2 y 2 es que hay que sumar. 2 positivo más 2 negativo nos da 0. Vamos a este ejemplo que nos faltaban. El menos 1, así que la plata solamente tendría que ser más 1. Porque 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, así que quedaría en 0. El bromo tiene un subíndice 3, 3 por 1, 3 negativo. Para que la molécula sea neutra, entonces el aluminio tiene que ser más 3. Más 3 y menos 3 sería 0. 1 por 2, 2 negativo. Y la única forma de que la molécula sea neutra acá es que haya la misma cantidad de carga, pero positiva, más 2. 2 por 1, 2 positivo, y 2 por 1, 2 negativo, nos quedan 0. Bueno, entonces vamos al último ejemplo de que los radicales conservan su número de oxidación. Los radicales, por ejemplo, acá tenemos el magnesio, que está en el grupo 2, entonces sería más 2. ¿Qué es un radical? Es justamente la unión de 2 o más átomos, ¿sí? Por ejemplo, acá el ion o el anión hidróxido oxidrilo también se le conoce, que es OH, ¿sí? Si nosotros sacamos por individual, el oxígeno tiene carga menos 2, como vimos en todos los ejemplos que hicimos anteriormente, ¿sí? Y el hidrógeno tiene carga más 1. Si yo hago en la calculadora, ustedes mentalmente igual, 2 negativo más 1 positivo, me queda menos 1. O sea que la carga de este radical siempre, siempre, en cualquier reacción, en cualquier ecuación, va a ser menos 1, ¿sí? Y si yo multiplico entonces 2 por 1 negativo, me queda 2 negativo, ¿sí? Y 2 positivo, si hacemos la suma, entonces 2 positivo más 2 negativo nos va a quedar 0 igual. Y bueno, chicos, hasta acá entonces el video de hoy. Cualquier consulta me la hacen saber en las preguntas y yo la contestaré. Espero que este video les haya servido y haber podido aclarar algunas de dudas que hayan tenido. Y bueno, hasta un próximo video. Y bueno, si les sirvió entonces le ponen me gusta y hacen sus preguntas. Muchas gracias por estar acá y por mirar este video. Y bueno, si conocen de alguien que lo necesite, compártanlo y nos estaremos viendo hasta la próxima. Gracias.